Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniela Triana. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de séptimo semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vengo a hablarles sobre la posesión del presidente Petro, la cual se realizó el pasado 7 de agosto del año 2022. Por petición del presidente, deseaba que los actos protocolarios empezaran desde hora de la mañana con actos culturales para dar cierre en la Plaza de Bolívar. Ya que realizamos un pequeño abrebocas de lo sucedido el pasado 7 de agosto, vamos a realizar un análisis crítico y argumentativo de lo que fue el discurso de nuestro presidente Petro. Antes de eso, vamos a realizar y a dar un pequeño esbozo de lo que nos plantea Anthony Weston, autor de Las claves de la argumentación. Él nos indica que argumentar consiste en un conjunto de razones o pruebas para apoyar cierta opinión o razón. Nos indica también que un argumento debe contar con premisas y con una conclusión. De las premisas se debe saber explícitamente la diferencia para esa conclusión. Las premisas en este caso son afirmaciones mediante las que ofrecen razones que soportan la conclusión. Y en el caso de las conclusiones es lo que estamos tratando de probar. Debemos tener en cuenta que antes de escribir un argumento debemos pensar explícitamente lo que queremos probar y qué razones tenemos para concluir que es cierto. En este punto, Weston delimita 4 tipos de argumentos: de autoridad, de ejemplos, argumentación analógica y de causa. Vamos a dar un pequeño esbozo de qué es y en qué consiste cada una de estas. De autoridad es remitirse a autores o a otras personas o entidades u organizaciones que han trabajado o estudiado dicho tema para establecer datos y hechos. Con estos conceptos podemos mencionar fuentes autorizadas que permiten reforzar el contenido del argumento. Argumentos de ejemplificación o de ejemplos es producir generalizaciones o deducciones concluyentes sobre un tema, citando sucesos representativos. En este caso es importante encontrar 3 hechos que dificulten el surgimiento de contraejemplos. Argumentos por analogía. Consiste en comparar o contrastar elementos, datos o gráficos generales a partir de situaciones mencionadas. Argumentos acerca de causa o efecto. Se argumenta una conclusión recurriendo a hechos que lo originan. En este caso, Weston afirma que no es fácil hallar la causa de por qué el algo sucede, sobre todo porque en muchas ocasiones, cuando intentamos definir las causas de algo, no encontramos causas últimas o hechos que ayuden a interpretarlo. También dentro de los criterios de la argumentación existen algo llamados falacias. Las falacias son argumentaciones que ocurren cuando se desarrolla un argumento que parece válido, pero realmente no lo es. Y estas son algunas de las principales falacias que podemos encontrar en un texto argumentativo. También dentro de los textos argumentativos podemos reconocer lo que son las falacias argumentativas. Estas suceden cuando un argumento que parece válido, pero realmente no lo es. Dentro de estas podemos reconocer 4 tipos. Ad hominem consiste en atacar a la persona que da la idea, pero no la idea como tal. De petición de principio. Usa un modelo explícito de la conclusión como una premisa. Ad ignorantia. Esta es validar cuando una afirmación es verdadera porque no se puede confrontar el por qué puede ser falsa. Y de generalización precipitada. Esta sucede cuando se generaliza a partir de cargos, casos o hechos que no son suficientes para demostrar lo contrario. Ya que vimos un esbozo de lo que es o podemos encontrar dentro de un texto argumentativo, vamos a empezar a analizar lo que fue el discurso del presidente Petro en su posesión el pasado 7 de agosto del año 2022. Llegar aquí indudablemente implica recorrer una vida. La vida inmensa que nunca se recorre sola. Aquí está mi madre Clara, nada existiría en mí
en este momento sin ella. Entrando a analizar el discurso del presidente Petro, como tesis podemos reconocer que el electo presidente propone trabajar de la mano, de manera conjunta, gobierno nacional y pueblo colombiano. ¿Con qué fin? Con políticas de redistribución, programas de justicia, una Colombia más humana e igualitaria, con más oportunidades para todos, sin importar raza, sexo, edad u orientación sexual. Vamos a empezar a connotar los argumentos que hemos decidido. El primero es un argumento de ejemplos, donde el presidente indica: aquí como está el recorrido de mi existencia, el pueblo, las manos humildes de obrero. Nombra a madres cabezas de hogar, mujeres que se dedican a aseo general, trabajadoras que lo han abrazado, el amor al pueblo y que tiene como fin unir y construir una nación. ¿Por qué es de ejemplo? Porque nombra muchas acciones que le sucedieron cuando estaba en su propuesta para ser presidente. Un argumento de autoridad es cuando nombra y cita esa frase que el famoso Gabriel García Márquez utilizó para dar cierre en su libro 100 años de soledad. Esta novela fue la primera edición publicada en Buenos Aires en mayo de 1967. Esta frase es: todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. En este caso, el presidente Petro indica que sí, esa es la segunda oportunidad que tiene Colombia, de ser totalmente diferente a muchos años y décadas de sufrimiento. Otro argumento de autoridad es cuando indica que la paz sea posible, que se debe terminar una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir el acuerdo de paz y las recomendaciones que se tienen en cuenta en el informe de la Comisión de la Verdad. La paz y la tranquilidad tienen que llegar a Colombia por ese nuevo gobierno que intenta realizar el nuevo presidente. Por ejemplo, vistas como una guerra por una política de prevención fuerte de consumo en las sociedades desarrolladas. Para nadie es un secreto que Colombia a través de los años ha sido un punto muy afectado por el narcotráfico en nuestro país. También podemos reconocer un argumento de analogía, porque hace un contraste entre riqueza y pobreza, indicando que la igualdad sea posible, ya que muestra, según estadísticas, que el 10% de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza del país. Esto es un despropósito y una amoralidad. No se tiene que naturalizar la desigualdad y la pobreza en este país. También podemos notar un argumento de causa, nombrando el cambio climático, que es una realidad. No es para nadie un secreto lo que está sucediendo a nivel mundial. Lo que dicen las izquierdas ni las derechas, todo lo dice la ciencia. También podemos validar un argumento de autoridad cuando el presidente Gustavo Petro indica y propone que ya es hora de dejar los bloqueos, los grupos y las diferencias ideológicas para trabajar juntos y de la mano, y entender de una vez que lo que nos separa no es lo que verdaderamente nos separa, tenemos más cosas en común por las cuales trabajar. También hay un argumento de autoridad, como lo indica o lo dijo en algún momento Simón Bolívar: la unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros. Al estar divididos no se logra unir fuerzas para poder salvar a una nación. La división nos destruye y la unión nos masifica. Un argumento de causa es cuando el presidente Petro indica que los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social que existe. El Estado debe proteger la transparencia y los gastos de una sociedad. Ya es hora y merecemos vivir en paz. Y es la causa de un gobierno anterior que ha venido deplorando y minimizando a todos por igual. Un argumento de autoridad para dar cierre al discurso es cuando el presidente Petro indica que realizarán una ley con cobertura legal
para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo. La ley, como dice Paolo Flores de Arcáiz, es el poder de los que no tienen poder. Se necesita mejorar en muchos aspectos, tanto en la ley como la redistribución de tierras, como hacer verídico el acuerdo de paz, como que la Comisión de la Verdad saque totalmente las verdades que ha ocultado nuestro país colombiano. Con esto damos cierre al análisis crítico y argumentativo que se realizó referente al discurso realizado del presidente Petro, que va desde el año 2022 al 2026. Muchas gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible, con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con el corazón y con el cerebro, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que nos cuenta de muertos. Depende desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la Verdad, contó hasta la fecha 800.000 muertos por la violencia.